Bien chicos, bienvenidos a este canal de YouTube que me veo forzadamente a poder crear para poder trabajar con ustedes. El objetivo de estos videos es poder hacer una retroalimentación de los ejercicios que ustedes vayan realizando en sus guías. No me voy a dedicar a contestarlos uno a uno, porque la verdad es que son bastantes ejercicios los que vamos a estar trabajando, pero desde ya les quiero decir de que sí me interesa muchísimo de que ustedes puedan estar resolviéndolos en su casa. Voy a estar mandándoles otro video de cómo poder hacer el estudio de matemática de una forma un poco más efectiva, sobre todo cuando no entiendo algo, cuando algo no lo he entendido por completo y cuando algo me cuesta. Vamos a ir trabajando estos tips para poder trabajarlos en casa. Bien, ahora en este video voy a hablar un poquito en cuanto a la última guía que yo les mandé y me voy a ir derecho a la pregunta 13 en adelante. No los voy a ver todos, solamente voy a tocar alguno de ellos para poder contestar las principales dudas que ustedes tengan. Entonces, sin más, me voy aquí a la pregunta número 3. Esta es una pregunta que es de razonamiento, en la cual ustedes pueden ir deduciendo algunos de los datos que están puestos ahí en el enunciado. Entonces dice, una máquina excavadora estuvo en funcionamiento durante 8 horas continuadas, durante las cuales avanzó 100 metros de profundidad. Entonces, antes de seguir con la primera pregunta que viene después, entendamos esto. Voy a intentar dibujar bien aquí, así que por favor espero que se pueda entender lo que estoy aquí tratando de hacer. Dice de que una máquina excavadora estuvo en funcionamiento durante 8 horas. Es decir, este tiempo que estuvo aquí fueron 8 horas. Durante estas 8 horas avanzó exactamente 100 metros. Bien, esto es el dato que me están dando. Que durante estas 8 horas continuas avanzó exactamente 100 metros. Bien, esto es todo lo que me está diciendo el enunciado. Entonces, el primer punto dice, si el ritmo de excavación de la máquina es constante. ¿Qué quiere decir que sea constante? Quiere decir que no se detiene y que es igual en todo momento. Es decir, va continuo. Eso es lo que significa constante. Que cada vez que yo voy avanzando siempre la misma cantidad. Entonces, vuelvo a leer la misma pregunta. Dice, si el ritmo de excavación de la máquina es constante, es decir, siempre es igual, ¿cuántos metros excavó en cada hora? Entonces aquí me están preguntando de estas 8 horas, ¿cuánto es lo que yo hice en una hora? Es decir, ¿cuántos metros yo hice solamente en una hora? Esa es la pregunta que me están haciendo. Entonces, les doy un par de segundos. Si ustedes quieren pueden poner el video en pausa para que ustedes puedan pensar en cómo resolver esto. Bien, si ustedes, espero que hayan puesto pausa. Si ustedes ya resolvieron esto, se van a dar cuenta de que para poder ver cuánto es lo que yo avancé en una hora específica, yo tengo que tomar mi 100 y dividirlo entre 8 horas. Es decir, esto que tengo acá es lo mismo que yo lo vaya dividiendo en 8 partes iguales. Es decir, mi 100 yo lo voy a dividir en 8 partes iguales para ver cuánto es una de estas partes, es decir, cuánto es una hora. Si yo hago esta división, recuerden, bueno, quizás para los que no me conocen tanto, a mí no me gusta mucho usar la calculadora, principalmente en esta época de enseñanza, que personalmente encuentro de que es muy provechoso para ustedes, de que aprendan a hacer estos cálculos, ya sea o mentalmente o a mano. Esto les va a facultar muchísimo para el futuro, para que ustedes puedan resolver ejercicios más complejos de una forma más simple y que no se hagan dependientes tanto de la calculadora. Bien. Entonces, hagamos esta división. Voy a repasarla en caso de que alguien no se acuerde. Entonces, dice, ¿el 8 cabe en el 1? No, entonces tomo los dos números que están ahí. ¿El 8 cabe en el 10? Cabe una vez. 1 por 8, 8, ese resultado lo coloco abajo. Y ahora yo hago una resta. 10 menos 8 me da 2. Bien, ahora bajo el siguiente número y lo coloco justo al ladito del 2 que me había quedado. Y vuelvo a hacer la misma pregunta inicial. El 8, ¿cuántas veces cabe en el 20? Es decir, el 8 cabe en el 20. ¿Cuántas veces? Si nosotros vemos la tabla del 8, esto cabe exactamente 2 veces. Y hacemos la multiplicación. 2 por 8 son 16. Hago la resta y me da
y me da 4, perdón. Veamos. Ahora vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿El 8 cabe en el 4? Ah, el 8 no cabe en el 4. Por lo tanto, yo tengo que agregar un 0. Pero si yo agrego un 0 acá, voy a agregar también una coma en este lado. Y ahora vuelvo a hacer la pregunta. ¿El 8 cabe en el 40? Sí, el 8 cabe en el 40 exactamente 5 veces. Veamos, hago el mismo procedimiento. 5 por 8 son 40. Y ahora hago una resta y esto me da 0. Por lo tanto, cuando yo hago la división, los 100 los divido en 8 para ver cuánto es exactamente una hora, me doy cuenta de que los 100 al dividirlo en 8 me dieron 12,5. Quiere decir de que ese valor es el que corresponde a estos metros que están acá. Por lo tanto, una hora corresponde a 12,5 metros. Bien. Entonces con esto ya pude responder mi primera pregunta. ¿Cuántos metros excavó en solo una hora? En una hora excavó exactamente 12,5 metros. Y tenemos que agregarle ahí nuestra unidad de medida. Bien. Entonces, vamos con el siguiente. Dice, si al día siguiente la máquina excavadora estuvo encendida durante 3,5 horas. Veamos, ahora me están preguntando por la mitad de una hora también. Volvamos a leer. 3,5 horas, manteniendo un ritmo de trabajo constante. Quiere decir que esto es igual que antes. Quiere decir que esto no para, es decir, que esto va al mismo ritmo. Es decir, siempre va aumentando lo mismo. ¿Cuántos metros avanzó en los 2 días de trabajo? Entonces pensemos. Me está preguntando por los 2 días, es decir, me está preguntando por el primer día, ¿cierto? Por un día completo, y luego me está preguntando por el siguiente día. Y el siguiente día solo estuvo encendida 3 horas y media, es decir, no estuvo todo el día. Ahora, veamos el enunciado. Dice, una máquina excavadora estuvo en funcionamiento durante 8 horas continuadas, durante las cuales avanzó 100 metros. Es decir, el primer día estuvo exactamente 8 horas continuadas. Bien, al siguiente día la máquina excavadora estuvo encendida durante 3,5 horas. Es decir, no estuvo las mismas 8 horas, solamente estuvo 3,5 horas. Veamos, en una hora yo tenía 12,5 metros. En 2 horas, ahí ustedes pueden darse cuenta de que esto tendría que multiplicarlo por 2. En 3 horas tendría que multiplicarlo por 3, pero también me están preguntando por ese 3,5, es decir, por la mitad de una hora. Entonces, de aquí yo puedo deducir, si en una hora avancé 12,5 metros, ¿cuántos que avancé entonces en la mitad, es decir, en media hora? Quiere decir que necesito encontrar justo la mitad de eso. Veamos, ¿cuánto será la mitad de eso? Entonces tengo 12,5 y esto yo lo voy a dividir en 2, porque necesito justo la mitad. Veamos. ¿El 2 en el 1 cabe? No, entonces el 2 en el 12. El 2 en el 12 cabe 6 veces. 6 por 2, 12. Este resultado lo pongo abajo y ahora hago la resta. 12 menos 12 me da 0. Ahora bajo el número que está al lado y me queda justo aquí el 5. Y ahora me pregunto, ¿el 2 cabe en el 5? Sí. El 2 cabe en el 5 2 veces. Luego, 2 por 2 me da 4. Hago la resta y me sobra 1. Ahora, pregunto, ¿el 2 en el 1 cabe? No, el 2 en el 1 no cabe, por lo tanto yo debo agregar un 0. El 2 en el 10. Voy a omitir por mientras la coma que yo necesitaba haber puesto antes. La voy a omitir por mientras. El 2 en el 10 cabe 5 veces. 5 por 2, 10. Hago la resta y me da 0. Y hasta ahí terminé. Luego, veamos, estoy dividiendo 12 en la mitad. Por lo tanto, si estoy dividiendo 12 en la mitad, claramente mi resultado debería ser 6, y tanto. Por lo tanto,
mi coma debería ir en esa parte. Ahora repasemos un poco por qué la coma debería ir en ese lugar específico y no acá, que es donde yo agregué el 0. Veamos. Cuando yo pregunté, el 2 en el 12 cabe 6 veces, 6 por 2 me dio 12, hice la resta, me dio 0. Luego, fíjense que aquí justo venía la coma, por lo tanto aquí yo debí haber agregado inmediatamente la coma. Y ahora bajo el 5. El 2 en el 5 cabe 2 veces y ahí yo continuaba de forma normal mi división. Entonces esto fue un pequeño repaso de cómo poder hacer divisiones. Entonces, veamos la pregunta. Me están preguntando cuántos metros avanzó en los 2 días. Ojo, no es solamente en el último día, sino que me están preguntando en los 2 días. Entonces veamos, tengo 8 horas y tengo 3,5 horas. Si yo sumo las 8 más las 3,5 horas, veamos cuánto me daría eso. Tengo mis 8 más mis 3,5 horas. Vamos a sumar esto y vamos a completar la parte que está vacía. 5 más 0 me da 5. 3 más 8 o 8 más 3 me da 11. Por lo tanto tengo, y la coma se mantiene en el mismo lado, 11,5 horas. Separemos esto, ¿les parece? Entonces tenemos 11 horas y tengo también 0,5, ¿cierto? Y este 0,5 es la mitad de 1, por lo tanto es la mitad de la hora. ¿Cuánto es que me había dado la mitad de la hora? 6,25. Entonces anotemos aquí, 6,25. Este 6,25 recordemos que son metros, porque yo estaba dividiendo la mitad de 12,5, que estos eran metros, y los estoy dividiendo en 2. Por lo tanto, este resultado también son metros. Y esto que está acá era media. Media hora. Bien, eso es para que recordemos un poquito. Esto era mi media hora. Esto era lo que yo avanzaba en una. Esto era lo que yo avanzaba en una hora. 12,5. Entonces bajemos y coloquémoslos acá. Entonces tengo 11 horas. Entonces me están preguntando 11 de los que yo tenía originalmente, que eran mis 12,5. Entonces tengo mis 12,5, pero tienen que ser 11 veces. Entonces realicemos esta multiplicación. Vamos a hacerlo un poquito más abajo. Tengo mis 12,5 y yo la voy a multiplicar por 11. Veamos, hagamos esta multiplicación. 1 por 5, 5, 1 por 2, 2, 1 por 1, 1. Luego, que ya use ese número, aquí yo me salto un espacio. O le coloco un 0 o le coloco un signo de esta forma. Ambos métodos son válidos. Bien, yo voy a colocar una línea para decir que me estoy saltando este espacio, es decir, ya no estoy trabajando con las unidades. Luego, 1 por 5, 5, 1 por 2, 2, y 1 por 1, 1. Y ahora yo hago mi suma. 5 más nada son mis 5. 5 más 2 son 7. 1 más 2 son 3. Y bajo el 1. Veamos. ¿Cuántos espacios tengo en la parte decimal? Tengo solo uno. Es decir, después de la coma solo tengo un número. Por lo tanto, mi coma debería ir justo ahí. Entonces, este número que me dio acá son mis 137,5. Son los metros que yo recorrí. 137,5 son los metros que yo recorrí en 11 horas. Es decir, en 11 horas yo recorrí 137,5 metros. Pero me falta mi otra media hora. Más 6,25. Perfecto. Entonces, únicamente necesito hacer esa multiplicación. Vamos a borrar lo que está aquí. Para poder hacer esta suma. Entonces tengo, vamos a hacerla por este lado, 137
6,5 y le vamos a sumar mis 6,25. Entonces recordemos que lo que a mí me importa para poder sumar o restar números decimales es que la coma esté bien alineada. Entonces lo sumo y completo con los ceros donde hagan falta. 5 más 0, 5. 5 más 2 son 7. Bajo la coma en el lugar donde corresponde. 6 más 7 son 13. Me va 1 de reserva. 3 más 1 son 4. Y 1 más 0 son 1. Entonces, esto me dio 143,75. Pero estamos trabajando con metros, porque recordemos que me estaban preguntando ¿cuántos metros avanzó? ¿Cuántos metros? Recuerden que si a mí me están preguntando en metros, tengo que saber en qué responder. En este caso serían en metros. Bien, entonces con eso ya pude responder las dos preguntas que tenía las dos preguntas que tenía esta primera pregunta, valga la redundancia. La primera me decía, si el ritmo de excavación de la máquina es constante, ¿cuántos metros se excavó en una hora? Repasemos un poco. En una hora yo me di cuenta de que excavé 12,5 metros. Al hacer la división entre 100 y 8 me dio 12,5 metros en una hora. Luego me preguntan cuántos metros avanzó en los 2 días de trabajo. Para eso, lo primero que tenía que saber, era cuántas horas trabajó en total, ¿cierto? El primer día trabajó 8 y el segundo día trabajó 3,5. Al sumarlo, nos dimos cuenta de que esto, vamos a marcarlo aquí con otro color, de que esto me dio un total de 11,5 horas, que fue lo que trabajó. La mitad de una hora teníamos que saber cuántos es lo que correspondía a metros. Por lo tanto, eso lo calculamos. Y nos había dado 6,25. Eso es lo que hizo en solamente media hora. Y luego nos faltaba la otra parte. ¿Cuánto avanzó en exactamente 11 horas? Por lo tanto, multiplicamos el valor que nosotros habíamos tenido, que esto correspondía a solamente una hora, y lo multiplicamos por los 11. Y ahí me dio 137,5. Como necesitaba juntarlos, los sumé y ahí me dio nuestro resultado final. Y ahí contestamos ambas de las preguntas. Bien, con esto ya contestamos la primera parte. Chicos, como tip principal para poder contestar preguntas, siempre, pero siempre es importante que nosotros sepamos qué me están preguntando. Es lo que más nos va a importar siempre. ¿Qué me están preguntando? Porque si yo sé que me están preguntando, yo voy a saber qué responder. Recuerden, es lo que nosotros habíamos hablado en clases. Es el mismo ejemplo que les he dado 1000 veces. Si yo les estoy preguntando cuántas casas tiene Quillota, no me pueden responder tiene 3 personas. Pero si les estoy preguntando por casa, ¿cierto? Tenemos que saber qué me están preguntando para saber qué puedo responder. Luego que yo ya sé que me están preguntando, viene la segunda parte, que sería mi segundo paso. El cómo yo llego a ese resultado. Para eso es necesario que cuando nosotros tengamos problemas de planteo como estos, es que nosotros podamos desglosar bien. Si usted tiene este libro, si usted imprimió las guías, márquelas, subraye lo importante. 100 metros de profundidad, 8 horas continuas. La pregunta me dice, ¿cuántos metros excavó? ¿Cuántos metros en los 2 días? Las partes importantes, subrayenlas. Es importante saber qué me están preguntando, cuáles son los datos que yo tengo. Y luego es necesario que nosotros podamos mantener un orden. Se fijen que aquí yo no mezclé cosas, sino que fui paso por paso buscando los resultados que yo iba necesitando a medida que los iba haciendo. Bien, de esta forma yo puedo resolver también el problema B para poder contestar esta pregunta de planteo. Por aquí vamos a dejar esta primera parte de cómo resolver esta guía. Espero haberles ayudado un poco. Si no entendieron algo, pónganle pausa, vuelvan a ver el video, y si no hay caso, me pueden hacer las consultas por medio de la página, por WhatsApp, por este mismo video. Aquí en los comentarios me pueden dejar sus dudas. Chicos, espero haberles ayudado y nos estamos viendo en la segunda parte de este video. Chaito.